¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contragolpe 2024. Cuando empezamos este ciclo, el del 2024, hace ya un par de meses, nos propusimos recorrer diferentes áreas de la vida social, de la política, de la economía, para desandar un poquito y entender qué es lo que nos está pasando como sociedad y como país. Hoy nos vamos a meter con la política. ¿Qué es la política? ¿Por qué amamos la política? ¿Por qué odiamos la política? ¿El problema es de la política o es de los políticos? La oposición es política, el gobierno está conformado por políticos, los sindicalistas son políticos. Nosotros, quienes tenemos la suerte de ocupar un lugar en los medios de comunicación, de alguna forma hacemos política. Y ustedes, aunque no lo sepan, cada vez que se reúnen en sus casas con amigos o con familia y discuten sobre temas de actualidad, de alguna manera están haciendo política. Bien, hoy vamos a tratar de meternos en ese mundo. ¿Qué es la política? ¿Por qué nos pesa tanto? ¿Y por qué es tan necesaria? Porque las soluciones se encuentran a través de la política, a través de la negociación y a través de los acuerdos, a los que a veces se puede llegar y otras veces no. En un momento volvemos con Contragolpe 2024. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué es lo que hace a Termas de Río Hondo un destino único? Es más que simplemente un lugar. Es una experiencia. Conecta con la naturaleza, el deporte, la diversión y las expresiones más puras de nuestra querida tierra. Cada aventura, cada sonrisa, cada lugar te cautiva desde el primer día. Y te aseguro, vas a querer regresar. Al comienzo del programa hablábamos de la política, por qué amamos la política, por qué la odiamos, o si en realidad eso lo trasladamos a los políticos y la política termina siendo la víctima. Pero para hablar de este tema ya estamos con Facundo Cruz, politólogo. Facundo, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿por qué amamos la política o por qué la odiamos? ¿Qué pasó con la política que goza, si se puede gozar, de tanto desprestigio hoy? Para eso tenemos que enfocarnos en cada país, ¿no? Podemos hacerlo, me parece, claramente en Argentina. Y el amor y odio es como dos caras de la misma moneda. Argentina ama mucho la política porque siempre fue una sociedad muy movilizada en términos sociales. Cuando la sociedad argentina hay algo que no le gusta o no se siente cómoda, se expresa públicamente, se expresa en la calle, se expresa en los medios, se expresa últimamente en redes sociales, pero eso lo podemos ver en un montón de momentos específicos de la historia argentina. También lo podemos ver en los niveles de participación electoral, salvo por ahí en las elecciones post-pandemia o las que se celebraron inmediatamente de que salimos o estábamos en proceso de salir de la pandemia, que mostraron alguna caída de la participación electoral. Argentina es un país que con voto obligatorio siempre ha tenido altos niveles de concurrencia a las urnas. Entonces, eso muestra de alguna manera un amor por la política como forma, como acción y como idea también. Claro, esa caída que decís que se da por momentos en determinados procesos electorales, ¿no es también una forma de política? El no ir a votar, ¿no es una forma de hacer política? El no ir a votar es una forma exactamente de no hacer política o de confrontar con la política porque muestra cierta insatisfacción o desapego o molestia. Creo que hay dos momentos en los últimos años o las últimas décadas, las elecciones del año 2001.
¿no? Esa idea del voto bronca, del crecimiento del voto en blanco, el voto bronca, de la feta de salame, del clemente, del romper la boleta. Fue una expresión en contra, ¿no? Acá es donde aparece el odio, la tensión con la política o el enojo. Fue una forma de decirle a la política y sobre todo a los políticos que estaban ejerciendo el poder en ese momento, no estoy contento con el devenir de las cosas. La pandemia tiene o las elecciones del 2021, ¿no? Que son las inmediatas después de la pandemia, pueden tener dos lecturas. Primero, cierto desapego, cierto desencanto, pero también alguna caída esperable de la participación electoral, porque estábamos todavía en un momento donde no era ampliamente generalizado, no estaba toda la población vacunada, el virus todavía estaba dando vuelta y había cierto temor. Eso se ve en otros países. La casi totalidad de los países que celebraron elecciones entre 1 y 2 años después del 2020 mostraron cierta caída en la participación electoral. Entonces, no podemos decir que ese 2021 es un ejemplo directo de bronca, desapego, desafección con la política. Claro, ahí había una causa superadora que justamente era la pandemia que golpeó durísimo en todo el mundo. Exactamente. En realidad. Pero sí puedes ver después las elecciones del 2023, ¿no? Las del año pasado. El nivel de votación en las primarias mostró alguna caída respecto de las elecciones históricas en Argentina. Pero yo no creo que eso sea completamente una señal de alarma en virtud de la relación de amor-odio que se tenga en el país con la política, porque si vos ves la participación electoral desde el retorno a la democracia hasta la fecha, cada 10 años la participación electoral va cayendo entre 5 y 10 puntos por décadas, ¿no? Entonces, en los 80 votaba casi el 90% de la población, en los 90 ya estaba más entre 80 y 85%, después del 2000 cae por debajo del 80% y ahora estaríamos en elecciones entre el 70 y el 75%. En términos porcentuales va cayendo la cantidad de gente que va sobre el padrón, pero en términos nominales siempre es más gente la que va a votar porque el padrón también va creciendo. Entonces, también hay que tomar con pinzas de que esa caída porcentual sostenida es un símbolo de desafección o de bronca. Por ahí la bronca o el enojo con la política tiene más que ver con el discurso público cotidiano que aparece, no es un fenómeno actual, pero sí aparece recurrentemente en momentos de crisis económica grave, en donde los dirigentes políticos son ladrones, no piensan en el bien público, no piensan en el bienestar general, piensan en el bienestar personal, y eso generalmente es un momento social que se da previo a un proceso de renovación dirigencial. Lo que estamos viviendo por ahí en estos meses, en estas semanas, no es algo nuevo. Si vamos a la discusión pública que se daba entre el 99 y el 2001 y años después de la salida de Fernando de la Rúa y de la alianza del gobierno, estaba el mismo sentimiento público, ¿no? De que eran todos ladrones, que no pensaban en el bienestar general, y ahí apareció un proceso de renovación política con una generación política que es justamente la que ahora estaría cumpliendo sus 20 años de ciclo político, por decirlo de alguna manera. ¿Influyen los grupos etarios, la edad? Bueno, creo que... Sí. ¿Notás una mayor participación de los jóvenes en política? Bueno, en parte se le adjudica al kirchnerismo haber devuelto la militancia. La militancia es política pura. Sí. El actual gobierno consiguió también acaparar cierto caudal de votos o de militantes que también participan activamente en política. ¿Tiene que ver la edad y el desengaño, en todo caso, que cada uno haya tenido con las experiencias políticas? Creo que en términos de la experiencia de la juventud y el vínculo de la juventud con la política, tiene más que ver con la aparición de liderazgos que generen efervescencia, una efervescencia interna. Entonces podemos encontrar algunos ejemplos. Alfonsín generó en la juventud de los 80 un amor claro y directo, el crecimiento de la juventud radical, de Franja Morada, el movimiento universitario radical, y después de que jóvenes pasaran a integrar cuadros gubernamentales y ocupar lugares de decisión, tiene que ver con esa conexión directa de alguien que despertó amor en sobre todo los sectores juveniles. Creo que con Menem puede ser más difícil encontrar esa conexión directa con la juventud, pero sí aparece de vuelta en Néstor.
Néstor Kirchner aparece como un dirigente que con una serie de acciones que representaron el capital simbólico del kirchnerismo, como fue, por ejemplo, reabrir los juicios de lesa humanidad, cambiar la Corte Suprema, que venía muy cuestionada del periodo menemista, ampliar la Corte y cambiar sus nombres, cambiar esa idea de la Corte Suprema adicta, bajar los cuadros. Son todos elementos que despertaron cierto interés en la juventud y eso se terminó convirtiendo en una conexión personal e ideológica. Me parece que Mauricio Macri intentó también algo similar, tuvo un periodo presidencial más corto que los anteriores. Alfonsín gobernó 6 años porque ese era el mandato presidencial. Néstor Kirchner gobernó un solo año, pero después estuvo presente en la transición con Cristina Fernández de Kirchner y seguía siendo un referente del kirchnerismo. Hoy sigue siendo un símbolo del kirchnerismo, una de las dos caras del kirchnerismo. Y Mauricio Macri solo tuvo un gobierno, un periodo presidencial de 4 años. Sigue teniendo esa llegada a la juventud, pero es una juventud más identificada con el PRO, por ejemplo. No tendría tanta llegada a lo que es la juventud radical que formó parte de Cambiemos. Me parece que Milei acá aparece de alguna manera en esa conexión con la juventud, similar a lo que logró Alfonsín y a lo que logró Néstor Kirchner. En otro lugar del espectro ideológico, ¿no? Milei se ubica claramente en un lugar más al extremo de la derecha, con posición claramente liberal, conservadora en otras cuestiones, que eran valores que no promovían Alfonsín y no promovían Néstor Kirchner. Pero, de alguna manera, Milei está teniendo esa conexión también con sectores jóvenes que les despierta cierto interés personal, cierta conexión ideológica y que los hace ver a la política de una perspectiva que están plenamente convencidos de lo que él está diciendo. En el caso de Milei, ¿sentís que sus votantes entienden realmente cuál es la propuesta? No solo Me refiero a una propuesta que es estrictamente de derecha, que no es nueva en el mundo, porque muchos países que están atravesando por una situación parecida, parecería ser a veces que el votante no terminó de entender cuál era la propuesta, no entendió hasta qué punto esas políticas los podían perjudicar o beneficiar. Es lo que, no sé, lo mío es una cuestión personal, yo lo llamo casi un voto odio, es votar en contra de y no a favor de. ¿Sentís que algo de eso pasa? Creo que eso pudo haber pasado después de la primera vuelta, en el balotaje. El balotaje mecánicamente genera una mayoría porque alguien tiene que sacar el 50% más uno de los votos, claro. Porque así es la regla. Entonces, el balotaje genera que quien sale tercero y se queda afuera, de alguna manera sus votos se distribuyen entre los dos que pasan a la segunda vuelta. Mayoritariamente el voto a Patricia Bullrich y a Cambiemos se fue hacia La Libertad Avanza, el 90% de los votos de Patricia Bullrich. Ese porcentaje de votos sí creo que fue a votarlo a Milei porque era un voto más contra el peronismo y Sergio Massa que a favor de Milei. En términos de balanza, ¿no? Uno siempre cuando va a votar tiene una balanza que vota a favor de alguien, pero también en contra de otro. Creo que en la balanza pesaba mucho más el en contra del peronismo que el a favor de Milei. Entonces, en el balotaje puede estar muy presente eso. En lo que es la elección primaria, la PASO de agosto y la primera vuelta de octubre, me parece que el votante de Javier Milei era un votante convencido de la propuesta que estaba teniendo. Tanto en términos ideológicos, de valores, como de la potencialidad de implementar un programa político, económico y social que fuera en línea con lo que estos votantes están creyendo sobre la política, sobre la sociedad y sobre el Estado argentino. Y que creen que Javier Milei puede llegar a generar esa revolución cultural liberal que está promoviendo desde que está sentado en el sillón de Rivadavia en Balcarce 50, y es lo que en consultoría política se llama el voto duro, el que es más difícil de penetrar para una oferta alternativa en términos políticos electorales. Ese voto duro está convencido de los valores, está convencido de las propuestas, está convencido de que sobre todo Milei es el capaz de realizar y de implementar ese programa. Yo tengo mis dudas de que ese voto duro esté convencido de que otros dirigentes del espacio de la Libertad Avanza pueden hacerlo. Entonces esa conexión no solo es ideológica, programática, sino que también es una conexión muy personalista. Esto abre la enorme pregunta de qué puede llegar a pasar
con la Libertad Avanza en el largo plazo. El día que Milei no ejerza más el liderazgo, haya que pensar en una sucesión, o bien haya que pensar en otras candidaturas para otros cargos, porque vivimos en un país federal, ¿cuánto va a tener que necesitar Milei trasladar su capital personal hacia otros dirigentes? Quedó claro que las elecciones provinciales que se celebraron el año pasado no logró hacerlo en ninguna parte del país porque no ganó ninguno de sus candidatos a gobernadores y solo ganaron 6 intendencias de las más de 2.000 que hay en el país, en elecciones que fueron mayormente desdobladas. De hecho, en Provincia de Buenos Aires tuvo mucha dificultad para que sus candidatos a intendentes fueran competitivos a nivel municipal. Entonces, ya la primera experiencia muestra que el capital propio de Milei y de la Libertad Avanza son lo mismo. Hay que ver qué ocurre el año que viene cuando vengan las elecciones legislativas de renovación parcial del Congreso y también hay 2 elecciones provinciales que son importantes, que son Santiago del Estero y Corrientes, que eligen sus gobernadores. ¿Sentís que falta cohesión en la fuerza gobernante y que puede llegar a pasar lo que ocurrió con la Alianza, que surgió como una alternativa muy fuerte para terminar con el menemismo y con todo lo que fue la década de los 90 y terminó siendo una gran tragedia, si se quiere, para la Argentina? Me parece que la Alianza tuvo un problema de coordinación interna porque eran 2 fuerzas políticas que les fue bien compitiendo electoralmente, pero les fue mal gobernando. O sea, gestionaron bien las campañas, pero no pudieron gestionar bien el gobierno porque no pudieron ponerse de acuerdo en cuestiones básicas. También es cierto que la Alianza tuvo una puñalada que prácticamente fue una herida de muerte, que fue la renuncia de Chacho Álvarez. Lo que estamos viendo con la Libertad Avanza es un proceso distinto por 2 razones. Primero porque se supone que es un partido político. Entonces no hay 2 fuerzas en pugna por un programa de gobierno que hace a una coalición o a una alianza gobernante. Es un partido político o intenta ser un partido político. Entonces que haya falta de cohesión, falta de coordinación y sobre todo falta de gestión política en el día a día cotidiano de la gestión del Estado, me parece que es un problema más grave que el que puede tener una coalición, porque hablamos de un partido político que se asume y tiene que estar más ordenado y disciplinado. Y el segundo punto, que puede ser una causa de este primer punto, es que recién estamos conociendo al sujeto político de la Libertad Avanza. Recién estamos entendiendo el etos liberal libertario, porque hasta ahora no había experiencia gubernamental en ningún ámbito del Estado argentino, solo sabíamos que había 4 diputados nacionales liberales libertarios que entraron en la Cámara en el 2021, de la experiencia legislativa de esos 4, en donde el bloque que era de 4 nunca se terminó armando, sino que fueron 2 bloques de 2 cada uno, e incluso hubo muchas peleas y disputas personales entre ellos que llevaron a idas y vueltas constantes, que perduran hasta el día de hoy, de hecho. Ahí ya se notaba un germen de cierta falta de cohesión y lo seguimos viendo hoy. Pero también estamos conociendo a los liberales libertarios gobernando y en ese conocerlos nosotros a ellos también se están conociendo porque se están formando como partido político en la medida en que van tomando decisiones. Entonces, aparece un vocero presidencial indicando que no va a haber dolarización y el jefe de gabinete en el informe o un ministro de Economía diciendo que no va a haber dolarización o que no están los planes, y el jefe de gabinete en el informe al Senado dice que la dolarización está en carpeta. Lo que se ve, por lo menos de estos primeros meses de experiencia, es que la falta de coordinación y la falta de cohesión radica en que hay muchas caras con distintas intenciones y distintos proyectos más personales o sectoriales, y una persona que sintetiza todo eso, que es Javier Milei. Entonces volvemos de vuelta a que el capital político y simbólico y valorativo de la Libertad Avanza radica estrictamente en la figura de Javier Milei. Claro, bueno, algo parecido ocurrió en el Ministerio de Trabajo y después en el Ministerio de Salud, con declaraciones donde parecería ser que cada ministro es dueño de sus declaraciones y no tiene que ver con una línea de gobierno o con una política, sino casi con una apreciación personal. Pero bueno, te propongo que crucemos de vereda, porque si tenemos una fuerza gobernante, tenemos una oposición, una fuerza opositora. ¿Cómo está parada hoy esa oposición? ¿Existe? ¿Tiene fuerza? La oposición existe. Aunque parezca desordenada, la oposición está y existe, porque si no estaríamos bajo un régimen de partido único.
en un modelo de corte soviético, y eso no está ocurriendo en Argentina. Oposición hay, el tema es cuántas oposiciones hay. Hoy en día me parece que podemos hablar de 3 grandes sectores opositores. Un sector que es más dialoguista, que tiene algunas dificultades para cohesionarse, pero que de alguna manera está tratando de colaborar, cohesionarse en términos por ahí ideológicos programáticos, pero en términos operativos de gestión legislativa están trabajando conjuntamente, que es, hacemos Coalición Federal, Unión Cívica Radical, incluso el PRO, que es de todos los opositores el que está más cerca del gobierno, pero que sería el espacio opositor más dialoguista, que está buscando de alguna manera colaborar con el gobierno en dar las herramientas para que el gobierno lleve adelante su programa. Y creo que esto tiene una motivación. Primero, que es estratégico, porque quieren darle al gobierno todo lo necesario para que el gobierno gobierne y no sea responsabilidad del Poder Legislativo el que pone palos en la rueda. Me parece que las discusiones estos meses fueron en esa línea. Y segundo, porque entienden que hay una legitimidad construida, más del 50% de los votos obtenidos en el balotaje. Y una experiencia muy cercana a ese 2001, en donde en un momento de crisis económica hubo una crisis política que se resolvió institucionalmente a través del Congreso, pero queda fresca esa memoria de había un presidente que no tenía las herramientas y no terminó bien ese proceso. Entonces creo que ese espacio dialoguista está queriendo colaborar con el gobierno con esas 2 motivaciones. Después aparece un sector más combativo e intransigente, que está broquelado en torno a Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, el peronismo con sus distintas líneas internas, que por ahora está trabajando homogéneamente, sobre todo en su rechazo más duro hacia el gobierno de la Libertad Avanza. Y después aparece un tercer sector más minoritario, que tiene cierta representación legislativa, que también tiene una posición de dureza, pero más volcado hacia la izquierda, que es el Frente de Izquierda, e incluso movimientos sociales que están con alguna especie de coordinación, pero también protestando en las calles contra el modelo económico, pero podríamos decir que sí que están más ubicados a la izquierda del espectro ideológico. Creo que lo que tenemos que prestar un poquito de atención es ver cómo de todas estas oposiciones, cómo va evolucionando el peronismo, ¿no? Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, porque ha comenzado su proceso de discusión por la renovación. El peronismo siempre necesitó un liderazgo que marcara el rumbo, que definiera la estrategia, que diera forma a un conjunto de valores específicos y que de alguna manera sea la cara de ese peronismo, que siempre fue un partido, un movimiento bastante verticalista. Este proceso en el peronismo empezó. Todavía no creo que termine en el corto plazo, no creo que termine el año que viene, no creo que el peronismo zanje la discusión de quién es el referente nacional del peronismo, sino que eso va a estar resuelto, me parece, más cerca del 2027 de la nueva elección presidencial, y hay que ver si ese momento va a ser uno o varios peronismos, como ha ocurrido en otros momentos de la historia argentina. Claro, ¿crees que en función de ese proceso que se está dando es que faltan declaraciones más contundentes de algunos actores de esa fuerza? Pues salvo alguna aparición pública de Cristina Kirchner, hablando de temas muy específicos y puntuales, no se conocen opiniones de Massa, por ejemplo. Nadie hizo un mea culpa de por qué llegamos a esta situación en la que llegamos o por qué Massa llegó casi arañando a ese 40 y pico % y no pudo finalmente darle continuidad a un gobierno que venía debilitado, que fue el de Alberto Fernández. Tampoco se conocen declaraciones de Alberto Fernández, raro, tratándose de un expresidente. ¿Se debe a ese proceso, de formación de líderes de la oposición? Creo que el peronismo sigue todavía en ese formato coalicional que tuvo el Frente de Todos, que de alguna manera fue una solución táctica a algo que ya venía ocurriendo en el peronismo, que era que había distintas líneas internas, si se identificaban como peronistas, como kirchneristas, como cristinistas, con peronistas más de izquierdas, peronistas más nacionalistas, más conservadores, y el peronismo terminó en un formato coalicional, que ese formato coalicional terminó siendo horizontal, donde había 3 patas, una pata peronista tradicional, una pata identificada con el kirchnerismo-cristinismo y una pata con lo que terminó siendo el Frente Renovador, que vuelve de alguna manera al Frente de Todos, pero con un conjunto de dirigentes que no solamente eran peronistas. Digo, el Frente Renovador y el espacio que construyó
Sergio Massa, se caracterizó por una transversalidad y una heterogeneidad, donde confluyeron muchos dirigentes, que algunos eran peronistas, pero otros venían de otros ámbitos, de lo que había sido el radicalismo, el GEN, el socialismo, movimientos sociales, personalidades académicas, profesionales. Ese esquema de tres patas todavía no encuentra una solución y cada una de esas patas está encontrando su propio rumbo. ¿Hay algún esquema de coordinación legislativo? Sí. Hay un esquema de diálogo y de buena convivencia. Esta idea de que hay que mantener todavía la unidad frente al gobierno de Javier Milei. Pero cada uno está manejando de manera autónoma la transición hacia nuevos liderazgos. Esto que charlábamos antes de las generaciones políticas. Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández, son tres dirigentes que crecieron post-crisis del 2001. Y les está llegando ese ciclo de 20 años que tienen, por lo general, los dirigentes políticos en Argentina desde la transición a la democracia. Pasó con el 2001. El 2001 terminó con la generación política que logró la transición a la democracia en la década del 80. Y apareció una nueva generación. Ahora estamos en un tercer ciclo de generación política después de que se le esté terminando el ciclo a la que viene post-2001. Creo que ahí Massa lo que está haciendo es, se ha corrido un poco del lugar de liderazgo, no está hablando en público, incluso avanzó en un proceso de renovación de autoridades partidarias. El Frente Renovador tiene un nuevo presidente, que es un diputado nacional por Santa Fe, que se me acaba de escapar el nombre, el apellido, pero él no es el referente, es el referente pero no es el titular del Frente Renovador. El kirchnerismo está empezando su discusión pública sobre quién va a ser la cara de ese kirchnerismo, si Axel Kicillof o Máximo Kirchner o algún otro dirigente. Creo que vamos a tener novedades claras a fin de año cuando haya elección de autoridades en el PJ de la provincia de Buenos Aires y el PJ a nivel nacional. Facundo, muchísimas gracias por la invitación, acompañado. Un placer. Negociación, esa es la base de las relaciones humanas. En un momento seguimos con más Contragolpe. Bueno, la idea de Contragolpe, como lo dijimos hace un tiempo cuando empezamos, era darles las herramientas para que cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones y no venderles una idea ya terminada. Y para finalizar quería leerles algo muy cortito. Algunos lo identificarán muy rápidamente y dice: la política es causa del bienestar del Estado que debe favorecer el bien público y no el bien particular, porque el interés común liga y une las partes del Estado, mientras que el interés privado las desune. Esto lo escribió Platón allá por el 375 a.C. Pasaron muchos años. Algún día deberíamos entenderlo. Los espero la semana próxima y recuerden, nos vemos en Contragolpe y nos vemos en Metro.